Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de La Palabra de hoy con un invitado muy especial porque es de la movida cultural de La Plata. También tuvo gran relevancia a nivel internacional con algunas películas, con algunas series, eh, bueno, principalmente con su actuación en La Hora de mi vida, en su trabajo en el Cinso Podcast, hace un montón de cosas. Realmente es imposible decirlo de una manera corta y sencilla. Acá arriba lo tienen a mi compañero Agustín de Bianchi. ¿Cómo estás, Agus? Todo bien, Juan, está bien. Después de un par de programas ausentes, es bueno volver acá y estar acá con nuestro invitado el día de hoy. La verdad, la verdad. Bueno, Casper Uncal, ¿cómo estás? Intrigado, estoy muy intrigado de qué es lo que va a pasar acá. La verdad que esta entrevista, a pesar de que fue planeada, me sorprende. ¿Te sorprende? ¿Ya Es, te habían es, hecho entrevistas ¿Dónde? así, digamos, por streaming o también entrevistas así, digamos, personales? No, sí, sí, eso es lo bueno como decían hace un rato, de la movida cultural de La Plata. Las entrevistas, por suerte, ya sea en una radio de barrio o en un medio nacional, siempre han estado y uno, por suerte, ya se ha curtido muchísimo. Hasta el punto de estar ahora relajado en la casa mía haciendo una entrevista sin que eso me mande. Con todas las cosas que pueden pasar en una casa. por suerte con esta pandemia, bueno, se pueden hacer las entrevistas a la distancia y no, y incluso, qué sé yo, por ahí pactar un horario con el entrevistado en el que el entrevistado pueda eh, realmente dar la Acceder, nota, ¿no? Eh, Claro. y es un poco Miren, más flexible todo. Bueno, ahí, claro, seamos flexibles, me gusta. Linda palabra. eh, contame, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo de la actuación? Bueno, ahí me parece que yo no podría decir cuáles son mis comienzos en el mundo de actuación a nivel amateur, porque yo recuerdo siempre hacer teatro, desde los 6 años por lo menos. En la escuela, no digo los actos escolares, eso no lo cuento como teatro, eso es una experiencia con cierta teatralidad. Sino esta cuestión, acá los estoy viendo, acá los estoy viendo ¿En Twitch? en Twitch, así que bien, ya tengo muy lindo lo que han armado. Sí. Lo felicito por esa profesionalidad. Yo tardé un Esto, montón en esto, hacer algo bueno, lindo en esto Twitch. muchas cabe gracias. mencionarlo, lo armó Franquito Di Artúa, un amigo mío, que es diseñador y nos armó todo a su Bien por él, ¿eh? tiempo, con la Sí, mayor bueno. de las ondas posible y Bueno, tenemos lo esto, ¿no? felicito, está muy bien. Bueno, yo en realidad el mundo de la actuación para mí siempre fue un estímulo desde cursos, cursitos, la escuela de estética, que acá en La Plata, por ejemplo, es una escuela pública, para quien no lo sepa, Ujú. que tiene talleres de arte a contraturno de la escuela común. Entonces, para mí siempre estuvo presente el tema de la actuación. Pero Mm. hoy en día, ya habiendo pasado, yo creo, mi etapa más teatral, más de la actuación teatral, creo que me doy cuenta que a mí siempre me interesó desde muy muy chiquito, pero de los 3 4 años, el tema de contar historias. Y en una época de mi vida fue más la escritura, en otro momento más el dibujo, en otro momento largo el teatro, y hoy estamos en otro tipo de contar historias, pero siempre con ese interés. Pero entre los 15 años y los 35 años, vamos a decir, era muy fuerte la actuación teatral en mí. O sea, fueron esa etapa de mi vida donde hubo de todo, pero más que nada esto de ponerle el cuerpo, digamos, como una de las formas más inmediatas de contar una historia. Está la narración oral o escrita, y lo siguiente, más fácil que hacer una película y a lo mejor es armar una obra de teatro. Ujú. Ujú. ¿Cuál fue la historia que vos tuviste que interpretar que más te, te llevó o que más te gustó? Yo creo que tiene que ser Tricafopte, que es una obra de teatro que hicimos desde la nada misma, desde el cero absoluto, con mi grupo de teatro y específicamente con algunos colegas de ese grupo. Entonces esa obra que estuvo 9 meses para gestarse, irónicamente, se convirtió en algo tan personal de uno y de las otras personas con las que la hicimos, que tiene tanto, tanto de uno y aparte la hicimos durante 15 años ininterrumpidos hasta el año pasado por obvias razones. Entonces la obra esa ya fue, ahora ya la siento parte del pasado, pero en su momento fue algo
muy ligado a uno. Se podría decir que tuviste un gran amor por esa obra, ¿no? Porque Es para que era hacerla por 15 como, años, es que había un amor por la gente con la que la hacíamos, por la historia en sí, por lo que nos permitía, porque una obra que la hacíamos fácilmente en tal o cual lado. Entonces esa obra sí fue parte de la identidad de uno. Y a ver, con el tema de la actuación, en tus comienzos, digamos, ¿no? Vos decís que empezaste haciendo teatro. Sí. Eh, ¿Eso fue algo, digamos, en meterte a la actuación que te salió de vos mismo? ¿O tuviste en algún momento, no sé, algún actor tanto de teatro como de cine que también te inspiró, ¿no? Como a veces nos pasa a todos cuando queremos hacer algo. No, ¿Fue algo yo más creo que... o tenías a alguien No, ahí? yo creo que realmente fue una cuestión de la hermosa oferta teatral que hay en la Ciudad de La Plata, en nuestra época al Sí, sí. menos. O sea, desde fines de los 90 en adelante fue gestándose cada vez más teatro en la Ciudad de La Plata. Entonces no era difícil. Si hubiese habido más productora de cine en ese momento, otro gallo cantaría, pero la verdad es que no teníamos productoras de cine o no tan importantes. Entonces creo que la oferta teatral, aún reducida como era a fines de los 90, siempre estuvo. Entonces vos podías anotarte en un curso y ya empezar a producir. Eso ha sido algo que no sé si en todos lados se da. ujú. Eh, ¿Por qué decidiste, viste que yo hoy te contaba que fui a ver a Borges a Plaza Moreno, ¿por qué Sí. decidiste interpretar a Borges? Buena pregunta. Primero por un chiste. Yo tomaba clases entre todas las cosas que le debo a Jorge Pinarello, tomaba clases con él cuando ya éramos amigos, nos dirigíamos, nos dábamos clases entre nosotros, pero él era del grupo el especialista en en improvisación teatral. Entonces, como él se llamaba Jorge Luis, se llama Jorge Luis, los estudiantes le hacíamos el chiste que teníamos que hacer algo con Borges. Y él dijo, bueno, vamos a hacer improvisación borgesiana o borgiana, o como lo quieran decir, que es de las más jodidas que hay. O sea, No. dentro de todos los estilos vos tenés policial, tenés terror, tenés un montón, comedia musical, algunos más específicos como tarantinesca, y tenés el estilo Borges, que es re jodido. Y yo como mi formación oficial es de profesor de letras. ¿Y Entonces mi aporte, sí. cómo hiciste para personificarlo? Digo, porque es... Vi eh, muchos videos en YouTube. sí, Honestamente, yo igual siempre tuve cierto. Yo recuerdo ya de readolescente tener alguna predisposición a Borges, como ujú. algo que me llamaba la atención y a la vez me generaba rechazo. Y eventualmente aprendí a apreciarlo, su literatura y la figura que conforma en el imaginario argentino. Entonces, llega un momento en el que a lo mejor yo hacía chistes, ponía medio cara de Borges, tengo la cara de tarado parecida a la de él, por lo menos cuando era joven. Entonces, cuando hicimos estas improvisaciones de Borges, uno de los requisitos del género Borges es que aparezca él como un personaje más o menos personalizado ahí, personificado, perdón. Entonces estaba esta cuestión bueno, tenía que aparecer Borges y uno ponía la cara, la voz, y para eso me vino bien estar en el siglo XXI y poder no solamente ver sus fotos y leer sus palabras, sino escuchar su viva voz en el maravilloso mundo de YouTube. Gracias YouTube por todo lo que nos das. Y también eso, de ver todas las entrevistas posibles, muchísimas entrevistas, e incluso imitaciones, porque a lo mejor tenés desde la imitación de Zapag, que era más tirando a cómica, a recreaciones como la de Jean-Pierre Noer, que lo hace muy bien en algunas películas y etcétera. ¿Y tu interpretación, digamos, de Borges era más tirando cómica o una interpretación más seria, más Era tirando productiva? a cómica porque Borges, aunque no parezca, es un tipo muy cómico. Borges tiene una picardía intelectual, sí, pero que lo hace ser ameno, más que nada cuando está hablando suelto, como ahora estamos en una entrevista. Entonces, para mí era cómico porque él siempre le mete un poquito el pinchazo picaresco. Y el espectáculo en sí era de improvisación teatral, o sea, todo lo que respondía a Borges era improvisado. La gente hacía preguntas, el entrevistador hacía preguntas, se improvisaban poemas y él Claro. iba mechando con cierta solemnidad, pero por sobre todo con picardía, y eso la gente también lo agradece mucho. Ayer tuvimos una charla muy linda con René Manteñán, un gran colega y amigo, que está también en algunos proyectos como La Hora de mi Vida, y hablábamos de eso, de cómo el espectador teatral agradece la picardía. Sí, sí, tal cual. Además, bueno, Borges, que es una figura reconocida a nivel mundial y sobre todo argentina, creo que es una experiencia, bueno, por lo menos a mí yo no tuve la posibilidad de verlo, pero la verdad que me hubiera gustado verlo, cómo lo Y interpretás, ¿no? lo bueno es que Con- siempre lo puedo volver a hacer, porque cuanto más viejo, más verídico, más verosímil.
pero también es cierto que para eso tengo que afeitarme y es una cosa que me cuesta mucho. ¿Y tuviste la posibilidad así de interpretar también a otro personaje famoso, digamos, Sí, de la cultura? un político muy conocido del siglo pasado, Jorge Rafael Videla, no sé si lo Uf, ubica. Uh, sí, sí, sí. También con Jorge hacíamos, nosotros teníamos como cierto interés por poner en escena esos monstruos a veces muy fachos. Jorge, que bastante facho era, pero el facho de facho se Videla. Y me acuerdo que él hacía de Astiz, porque era rubio, o sea, era el show del Ángel Rubio, y hacíamos una parodia muy de humor negro, donde era un programa infantil, conducido por el Ángel Rubio, y el invitado del día era Jorgito Rafael. Y entre los dos explicaban para chicos cómo es un proceso de reorganización nacional. Y ahí la idea era que no sea. Resultaba cómico, pero no era cómico en principio. Eran los personajes en esa circunstancia absurda, quizá. Sí, sí. Pero era cómo sería si a Rafael Videla lo hubiesen invitado ahí. Y yo estaba con el bigote, todo afeitado, peinado, todo bastante parecido, lamentablemente. Y Mm. creo que eso también me estimulaba mucho, porque era ver sus entrevistas y todo lo demás, da miedo. El tipo Sí, nefasto sí, en sí, serio. la verdad que sí. No la podía disfrazar, se le escapaba lo nefasto por todos lados. Así y que bueno. en eso de interpretar personajes